nuevo aquí entre ustedes. Una alegría y una honra el que nos hayan invitado otra vez para compartir con ustedes la palabra. A aquellos que no nos conocen, yo soy Robbie Reyes, ella es mi esposa Elba. Hemos venido de República Dominicana hace casi 5 años a España a servir al pueblo de Dios. Hemos venido por amor a los españoles, a servirles, pero lo que nos hemos encontrado es que las iglesias están llenas de latinoamericanos, entonces todavía con más gozo para nosotros. Pues hemos venido a compartir tanto que el Señor nos ha dado en tantos años en la fe. Hoy ya tenemos canas espirituales y calvas espirituales. Y algo de eso hemos venido a hablarles en esta mañana, porque vamos a hablar del tema del discipulado cristiano. Y bueno, yo quiero empezar recordando que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto nacer una nueva profesión en el mundo. Esa es la profesión de ser influencer. Wow. Bueno, la RAE quiere que le llamemos influente, un influente, pero no creo que terminemos llamándole así. El influencer es una profesión nueva que ha resultado muy rentable. Y bueno, el influencer, ustedes lo conocen, existe en las redes sociales y él vive de los seguidores. No olvides seguirme, es su frase favorita. Yo sigo varios influencers. Es que hay influencers de todo tipo. Hay influencers que hablan de deportes, otros que hablan de arte, otros cuentan chistes. En realidad no cuesta nada seguir a un influencer. No cuesta nada, es muy fácil. Solo tengo que mover un dedo. Y bueno, y tampoco tengo que escucharlo siempre. Ni siquiera tengo que hacer todo lo que él dice. Es muy fácil seguirlo. Y si me canso de él, pues dejo de seguirlo. Y él ni siquiera se va a enterar. Pero hay un influencer que es sobre todos los influencers. Y ese influencer nació hace 2000 años. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él también nos dice, sígueme. Así como los influencers. Pero nosotros al Señor Jesucristo no lo seguimos de la manera en que estamos acostumbrados a seguir a los influencers. En el primer siglo, cuando Él vivió, cuando Él llamaba a alguien a seguirle, esa persona no se llamaba un follower, sino se llamaba un discípulo. Él le llamaba discípulo. Y la palabra en griego de discípulo es la misma que se traduce como aprendiz. El discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, es un imitador de Él. Es un imitador. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, hoy le llamamos cristianos, pero no es que los cristianos se les llaman discípulos, sino todo lo contrario. Hechos 11 nos cuenta que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se les llamó cristianos no como un título, sino como una burla. Porque ellos decían, cristianos significa un Cristo pequeño. Ellos de burla decían que esta gente lo único que hacen es querer imitar a Cristo todo el tiempo. Así es que eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. No es posible ser cristiano sin ser discípulo, sin ser un imitador. Por definición, aunque veamos a alguien que parece, aunque veamos un reloj que dice Rolex, si está hecho en China, no es de verdad. Puede que se parezca muchísimo, puede que
que haga todo lo que hace un Rolex, pero ¿saben qué? Que con el tiempo se va a ver que no era un Rolex genuino. Lo mismo pasa con los creyentes. Y entender eso es imprescindible para ver todo lo que vamos a ver hoy sobre el tema del discipulado cristiano. En esta primera sesión, yo voy a ser un poco teórico, porque es que yo necesito que podamos entender de dónde sale esta idea de discípulo. Vamos a ir viendo la escritura y que ella nos diga lo que es un discípulo. Pero en la segunda sesión entonces nos vamos a dividir y yo le hablaré a los hombres y él le hablará a las mujeres ya con más detenimiento sobre este tema, pero ya aplicado a cada uno de nosotros. Bueno, pues, yéndonos a las escrituras, ustedes conocen la historia. Jesús fue crucificado, pero resucitó al tercer día y se apareció a sus discípulos luego de resucitado y pasó 40 días con ellos, hablándoles, recordándoles todo lo que él les había enseñado antes. Pero ahora era diferente porque ahora él era el resucitado. Ya había que ponerle caso a cada cosa que él dijera. Tal vez antes habían olvidado algo, pero ahora sus discípulos estaban totalmente atentos a lo que él les decía. Entonces, en este pasaje al que quiero llevarlos, Mateo 28, es el pasaje por excelencia para hablarnos del discipulado. Lo que se conoce como la Gran Comisión. Aquí vamos a Mateo 28, 18 al 20. Ya habían pasado esos 40 días que él iba a estar con sus discípulos y ya él está a punto de ser llevado a los cielos para sentarse en su trono a la diestra del Padre como Señor y gobernador de todo el universo. Y bueno, y aquí él le va a dar a sus discípulos la última de las órdenes, la última de las instrucciones que él les dejó. Vamos a verlo con mucho detenimiento. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es algo asombroso. Por tanto, porque las cosas son así, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver algunos detalles de esa narración que hace Mateo. Empieza diciendo: Jesús se acercó y les habló diciendo. No es lo mismo hablarle a un grupo, sea grande o pequeño, que acercarse y hablarle y decirle: déjenme decirles algo. Es algo personal, no fue a todo el grupo, pero el énfasis está en que se acercó y les habló. Y noten otra cosa, que él no le está hablando a grandes iluminados y pastores experimentados que habían allí. No, a sus discípulos, que eran nuevos creyentes. Todos eran nuevos creyentes, incluso los mismos apóstoles. Él está hablando a discípulos, no importa si son de mucho tiempo o de poco tiempo. Él está hablando a ti y te está hablando a mí, me está hablando a mí. Es un mensaje personal. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, la orden es clara, que hagamos discípulos. Si bien está conocida como la Gran Comisión, es un error creer que el énfasis está en vayan
y hagan discípulos. No, el énfasis está en hacer discípulos. En hacer discípulos es el mensaje de aquí. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Bueno, bautizándolos y enseñándoles. Vamos por partes. Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mandado. Cada palabra es importante. Es importante. Bueno, el bautizar, claro, es un asunto de los oficiales de la iglesia, pero no el enseñar, no el resto que dice aquí. El Señor quiere que nosotros le enseñemos muchas de las cosas que Él enseña. No, todas las cosas que yo les he enseñado. El Señor quiere que todos los discípulos conozcan estas cosas. No, conozcan no. Que guarden. Guardar es mucho más que conocer. Guardar es llevar a cabo, atesorar, tenerlo para mí, guardarlo, cuidarlo. Eso es lo que Él quiere. Y las cosas que Él ha mandado, no las que Él ha sugerido, no las cosas que Él ha aconsejado, las cosas que Él ha mandado. Entonces, hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Así de radical es este mandato, este último mandato importantísimo. Ahora, ¿cómo que Él ha mandado? ¿Y de dónde sale eso? ¿Con qué autoridad? Bueno, lo dijo al principio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ejecuten esta orden. ¡Wow! La policía de Francia tiene mucha autoridad, pero un policía de Francia no puede venir aquí a Ibiza y llevarse preso a una persona. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad en Ibiza. El Señor Jesucristo dice que suya es toda la autoridad en toda la tierra y en todos los cielos. Y por tanto nos está dando esa autoridad a nosotros, que en su dominio, que nosotros vayamos y hagamos esto. Nosotros vamos con la autoridad de Dios a hacer discípulos. Esa es la orden de nuestro Rey, la orden del Señor. La orden es que formemos imitadores de Él. Y bueno, seguir al Señor Jesucristo no es tan cómodo como seguir a un influencer de hoy en día. No, el precio de ser discípulo de Cristo es muy alto, requiere un esfuerzo y está garantizado el sufrimiento. Wow. Lucas 14, 25 al 27. Oigan esto. Grandes multitudes iban con él. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué éxito! Un momento. Y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano, a su hermana, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el precio de ser discípulo, de ser un seguidor de Cristo. Punto y seguido. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Pero ¿qué influencer es este? Fíjense qué condiciones me pone. Me pone que yo tengo que aborrecer todo lo que tengo, todo lo que soy. Y que debo llevar mi cruz con él. Llevar la cruz
no es, ay, este esposo mío que lo deja todo tirado, esa es mi cruz. No, eso no es una cruz. Este dolor de rodillas que yo tengo, esta es mi cruz, yo tengo que llevarla. No se trata de eso. Llevar la cruz significa perdonar cuando tú no quieres perdonar. Significa confesar pecado cuando te da vergüenza. Significa amar a ese hermano que tú no quieres amar, que tú mejor prefieres irte por otro lado. La cruz significa mantener la integridad cuando eso te cuesta dinero, cuando eso te va a significar dinero, o significa perder tu reputación, o perder alguna relación. Significa servir cuando lo que yo quería era descansar. El día que yo libraba, ese día lo que yo quería era descansar. Pero llevar la cruz es servir. Y llevar la cruz es que cuando mis planes no coinciden con los de Cristo, con la manera en que Cristo piensa, pues entonces hago los de Cristo. Esa es la cruz que Él quiere que, y eso nos garantiza el sufrir, nos garantiza sufrir. Pero el llevar la cruz es lo que hace que alguien luzca como un verdadero seguidor de Cristo. No que sepa mucha teología, lo cual es bueno. No que venga a todos los cultos en la iglesia, lo cual es muy bueno. No que sea una persona encantadora, lo cual es bueno también. Sino el tener un carácter que se parezca al de Cristo. Eso es lo que hace que alguien luzca verdaderamente como un discípulo de Cristo. Y bueno, antes de entrar al punto del discipulado, yo quiero tratar de un tema que es absolutamente importante que tengamos claro. Para mí, el entender eso fue como el entender el Evangelio. Y es la diferencia entre ser y hacer. La generación en la que nosotros vivimos le da muchísima importancia al hacer y muy poca importancia al ser. No quiero que esto parezca algo etéreo, no quiero que algo parezca como algo extraño. Vamos a entrar a entender eso. Pero mira, la mayor parte de todas las religiones me enseñan que si yo hago muchas cosas, entonces voy a ser un buen esto. Por ejemplo, si yo voy siempre todos los domingos a misa, y si yo me confieso, y si yo siempre doy limosna, entonces yo voy a ser un buen católico. Si yo guardo el Ramadán y oro 5 veces al día sin fallar, entonces yo voy a ser un buen musulmán. Todas las religiones dan más prioridad al hacer que al ser. Y para ellos primero va el hacer, y por hacer entonces soy. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es absolutamente diferente a todas las religiones. En el cristianismo yo primero soy, y porque soy, entonces hago cosas. Yo no hago cosas para ser un buen cristiano. No, yo soy cristiano, y entonces por eso hago cosas. Ahora bien, el ser y el hacer no son cosas separadas. Ellos están íntimamente relacionados. Y son importantes ambas. Son importantes ambas. Lo que pasa que, vuelvo al inicio, lo que dije al principio, que en nuestra generación en la que vivimos, incluso en la iglesia de hoy en día, el hacer va primero. Y no, el ser va primero. Y el hacer no es más importante. No, el hacer y el ser, los dos son igualmente importantes. Los dos son igualmente importantes. Eso es lo que yo quiero que tengamos claros. Yo no obedezco para ser salvo. No, porque soy salvo, es que yo obedezco.
Es al revés. Efesios 2:8. Oye esta maravilla. Dice el Señor, dice la palabra, porque por gracia ustedes son salvos, por gracia, que tú no te lo merecías, que tú no hiciste nada, fue por gracia que eres salvo. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, es que fue Dios que te lo dio, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie fue salvo por sus obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo ven ahí? Nosotros fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. Esto es asombroso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que aún las obras buenas de nosotros, primero, no fueron por nosotros, es que Dios hasta las preparó de antemano a la creación del mundo. Cuando nos creó en la eternidad, Dios creó también las buenas obras, las buenas obras que nosotros habríamos de hacer en nuestra vida, para que nosotros anduviésemos en ella. Todo el mérito es de Él. Todo el mérito, en mí no hay ningún mérito. Así que, hermanos, quiero resaltarles esto. El ser es identidad. El ser es lo que soy. Y el hacer es mi conducta. Es como yo me porto, es lo que hago. Yo soy cristiano porque Dios me escogió sin yo merecerlo. Y por eso entonces yo actúo como cristiano. Este es el patrón que vemos en todo el Nuevo Testamento. En las cartas, la carta a los Romanos, que es el tratado de teología más excelente que se ha escrito en toda la historia de la humanidad, el apóstol Pablo, primero, él se pasa 11 capítulos detallando cada cosa sobre lo que somos. Y en el capítulo 12, él empieza diciendo, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. No os conforméis a este siglo. Fíjense, él empieza diciendo, luego de 11 capítulos de teología, de lo que somos, ahora él dice, así que, o sea, siendo las cosas así, yo les ruego que hagan esto y esto y esto y eso. Y los últimos, del 12 al 16, son indicaciones. Hagan esto, hagan lo otro. Pero no es al revés, Él no empieza por las instrucciones y luego nos dice quién somos. Y también en los Efesios es lo mismo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son diciendo lo que nosotros somos en Cristo. Es maravilloso. Los primeros 3 capítulos son emocionantes. Dicen todo lo que somos. Y el capítulo 4 entonces empieza diciendo, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando los unos a los otros, etcétera, etcétera. Lo ven, primero la identidad. Primero yo necesito saber quién soy. Y cuando yo me entero de quién soy, la maravilla de lo que Dios, que es que Dios me haya escogido por gracia, para Él, para ser su imitador. Entonces yo imito. Así que el ser sin hacer, lo que me vuelve es un hipócrita. Un hipócrita. Yo digo que soy, pero no hago nada. Y el hacer sin ser, lo que produce es orgullo y agotamiento. Bien, dicho todas esas cosas, ya podemos sí entrar en el discipulado bíblico. Porque yo soy un discípulo. Y como soy un discípulo, fui escogido por Cristo. No fue que yo seguí al influencer.
No, es que el influencer me llamó, me escogió. ¿Qué es lo primero que yo necesito para hacer discípulos? Que es lo que me ha mandado en el Mateo 28. Para yo hacer discípulos, lo primero que necesito es ser discípulo. Primero el ser, luego el hacer. Como les decía, el discípulo era un aprendiz. Era en tiempo del Señor, un seguidor, era un discípulo que era un aprendiz, un imitador. Ese discípulo pasaba tiempo con su maestro. Estaba con él todo el tiempo, observando, preguntando, pero sobre todo haciendo lo que su maestro hacía. Él aprendía muchas veces en silencio, viendo lo que cómo su maestro respondía, lo que su maestro le gustaba, lo que su maestro detestaba. Y entonces él cambiaba su mente para hacer las cosas como su maestro las hacía. Lo mismo con nosotros. Eso es lo que es ser un discípulo cristiano. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos aprender de Dios, ver cómo Dios piensa. ¿Y cómo yo me entero de todo eso? ¿Cómo yo sigo al Señor por medio de su palabra? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Por tanto, para yo pasar tiempo con Cristo, yo debo pasar tiempo en su palabra. En su palabra. Su palabra, segunda de Timoteo 3, me enseña, me reprende, me redarguye, me instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Es la palabra. Yo necesito estar todo el tiempo en la palabra de Dios. Todo el tiempo. El Señor lo dijo claro. Lo dijo muy claro. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Wow, mira, esa es la clave. Mírala ahí. Si permanecemos en su palabra, entonces vamos a ser verdaderamente, no falsamente, no imaginariamente, sus discípulos. Dicho otra vez, un discípulo, lo único que hace es permanecer en su palabra. Esa es la condición para yo saber si soy un verdadero discípulo. Hay personas en la iglesia para quienes Cristo es parte de su vida. Pero hay personas para quienes Cristo es la mayor parte de su vida. Pero hay personas en la iglesia para quienes Cristo es su vida. Esa es la clave. No que Cristo sea parte de mi vida, ni siquiera la mejor parte de mi vida. No, Cristo es mi vida. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Gracias por decir. El vivir es Cristo. No, mi vida no es Cristo y otra cosa. Para mí el vivir es Cristo. Y bueno, sobre la base de esa palabra de Dios, Dios mismo ha establecido medios que los teólogos han querido llamar los medios de la gracia, porque son los medios que Dios ha escogido para impartir su gracia a su pueblo, a sus seguidores. Estos medios de la gracia son la oración, la comunión,
entre los hermanos, la predicación de la palabra que recibimos cada domingo, el consejo de los hermanos maduros en la fe, es decir, la consejería. También la podemos recibir por libros de hermanos del pasado que han dejado sus enseñanzas. El ayuno, todo eso son medios de la gracia. El retiro, el estar a solas con Dios, eso es algo que no practicamos a menudo. Debemos tomar un día, de vez en cuando, e irnos al parque nosotros solos. A lo mejor nos llevamos un bocadillo para estar a solas con Dios, en silencio con Dios. La meditación de la palabra, el servicio a los demás, todos esos son medios por el cual Dios me imparte su sabiduría. Esas son las maneras en que yo estoy con Dios, en que yo le sigo, en que yo aprendo de Él como un discípulo. Así que vemos por varios de los medios que le he dicho que el discipulado no es algo que yo hago solo. No, el discipulado está pensado por Dios para hacerse en comunidad, los unos a los otros. Hermanos, esto subráyenlo, por favor. El discipulado no es un programa de la iglesia. Qué bueno, vamos a empezar un programa de discipulado. Bueno, qué bueno, pero eso no es el discipulado. El discipulado es lo que somos. Es lo que somos. Ningún médico neumólogo vamos a dar un curso de cómo respirar. O un pediatra, vamos a dar un curso de crecimiento para niños. No, de manera natural respiramos. No tenemos que esperar un curso de respirar, ni nuestros niños esperan, no crecen si no les instruyen cómo. No es algo natural. Igual pasa con nosotros los creyentes. Ahora bien, no con esto, y lo subrayo nuevamente, yo no quiero demeritar los programas de discipulados que se hacen en las iglesias. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Son buenísimos. Lo que quiero es establecerte la diferencia entre uno y otro. Pues entonces el pastor no tiene que ver nada en esto. Sí, tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo en esto. Oye lo que Pablo le dice a los pastores en Hechos 20:28. Pastores, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos. Déjame detenerme en esta palabra griega. La palabra griega es episcopos. Epi, por encima, scopos, mirar. Mirar por encima. Eso es un obispo, alguien que mira por encima, es decir, un supervisor. Un supervisor. El Espíritu Santo ha puesto a estos hombres como obispos en nuestras iglesias para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y oigan esto. ¿Por qué dice Pablo que hagan eso a los pastores? Que estén supervisando todo el tiempo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y oye esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, pastores, velad. Wow, Pablo le está diciendo a los pastores, miren, ustedes tienen que supervisar la grey que Dios salvó para él. ¿Saben por qué? Porque de fuera van a venir lobos rapaces que no los perdonarán. Y de dentro de ustedes van a salir hombres que hablen cosas perversas. Perversas no quiere decir malvadas, sino distorsionadas. Van a salir de entre ustedes, van a salir personas con cosas distorsionadas, con ideas, con doctrinas mal entendidas.
mal aplicadas. Nuestras iglesias están llenas de eso. O bueno, no nuestras iglesias, quiero decir, la iglesia de hoy está llena. Por eso necesitan de pastores sabios, de pastores de Dios, que supervisen eso y corrijan. Ese es el rol del principal, del pastor, en el discipulado, en la iglesia. Entonces, vemos que el asunto del discipulado no es cosa exclusiva de los pastores. Es cosa importante, pero no exclusiva. El discipulado es de todos nosotros, Los pastores también, y los diáconos, también son discípulos, y también están en crecimiento. Nadie se ha graduado nunca de discípulo y decir, ya yo no necesito más nada para ser un discípulo. Yo lo sé todo lo que necesitas. No. Eso no existe. Todos somos miembros de un cuerpo, los unos y los otros. Y todos necesitan, en esta iglesia se necesita de ti. Se necesita de ti. A lo mejor los pastores son los ojos o el corazón, pero tú eres los pies o tú eres el hígado. Es que nos necesitamos los unos a los otros. El discipulado no se desarrolla verticalmente, sino horizontalmente, los unos a los otros. Pero, entonces, ¿cómo yo, que soy un nuevo creyente, cómo yo podría enseñarle a alguien que es más maduro que yo, que tiene tantos años en la fe? Te acabo de dar la clave. Los unos a los otros. En la Biblia, nosotros encontramos 40 los unos a los otros. La Biblia está llena de los unos a los otros. Déjame contarte algunos. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Servíos. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hospedaos los unos a los otros. Someteos. Sed benignos. Perdonándoos unos a otros. Amonestaos los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Wow. Y el más importante de todos. Amén. Exactamente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Imítenme. Discípulos, imítenme. Ustedes vieron cómo yo los he amado. Pues así, améis los unos a los otros. ¿Te diste cuenta que no es necesario ser un teólogo o tener muchos años en la fe para llevar a cabo los unos a los otros? De hecho, esas instrucciones fueron dadas a nuevos creyentes, a las iglesias del Nuevo Testamento. Ellos no eran grandes conocedores. Pero es que no necesitamos ser grandes conocedores para imitar a Cristo y llevar a cabo los unos a los otros. Que por cierto, todos esos verbos están en modo imperativo. Son órdenes que se nos mandan, está clarísimo. Y déjame ponerte un ejemplo que se me ocurrió. Resulta que ya casi viene diciembre, ya casi voy a cobrar ese salario extra que me toca. Ya yo tengo planes lo que voy a hacer con lo que me toca. Y entonces viene el hermano Ramón
Ramón se convirtió en septiembre apenas. Y me dice, hermano, yo quiero un consejo, que usted me dé un consejo. Resulta que yo he estado pensando que de mi salario de Navidad, de mi salario extra que me toca, yo voy a sacar 100 euros para la hermana Carmencita, que ella tiene tantos meses en paro y seguramente no va a tener para la cena de Navidad y para sus hijos. ¿Qué usted cree, hermano, de eso? Ay, ay, ay. ¿Qué lección me ha dado ese hermano? ¿Qué lección ese nuevo creyente, a mí, que soy un viejo en la fe, me ha enseñado a Cristo? Él está imitando a Cristo. Romanos 15:14. Amonestados los unos a los otros. Ese hermano, sin darse cuenta, me ha amonestado, sin quererlo. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros. Ese hermano está siendo benigno con la hermana Carmencita. Dios lo puso en su corazón. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ese hermano está llevando la carga de esa hermana. Entonces, ese hermano que se convirtió en septiembre me está discipulando a mí. Me está discipulando a mí, que tengo tantos años en la fe y que no había pensado eso. Él me está enseñando a Cristo. Es que de eso se trata. De eso se trata, el discipularnos unos a otros. No es un programa, es imitar. Es imitar a nuestro maestro. Y no quiero que ese ejemplo que me inventé se vea como algo excepcional, sino que eso es lo que hacemos todos los días. Todos los días. Todo el tiempo lo hacemos. Cuando yo le digo a mis hijos, vengan, que vamos a orar, que papá tiene una situación en la oficina, en el trabajo. Yo les estoy mostrando la necesidad que tenía Cristo de orar por todas las cosas. La dependencia que Cristo tenía de su Padre en todas las circunstancias. Algo tan sencillo como eso. Cuando yo veo que mi esposa va, como andan siempre las esposas, con 2 paquetes aquí, con la cartera por aquí, con el paraguas por allí, con la Biblia por aquí, y yo quiero, y yo le digo, déjame hacerme cargo de estos paquetes, déjame ayudarte, yo estoy siendo como Cristo, así como Cristo cuida de su iglesia. Yo lo estoy haciendo por amor a ella, claro, pero por amor a Cristo, porque es lo que Cristo me manda, a tratar a mi esposa como un vaso más frágil. Y al hacer eso, le estoy recordando a ella, no solamente como Cristo cuida a su iglesia, sino que su iglesia está sometida a Cristo. Entonces ella, con gusto, con gozo, va a querer hacer su rol de someterse también. De eso se trata, de las cosas sencillas, Cuando una novia le dice a su novio, mi amor, yo quiero conservarme pura sexualmente para el matrimonio, le está enseñando a él la pureza de Cristo, el dominio propio, le está enseñando la santidad, la sabiduría de Cristo. Pero, ¿qué pasa si ella cede? Está haciendo todo lo contrario. Está dañando la imagen de Cristo y lo está llevando a él a ser más santo. No, todo lo contrario. Entonces, miren la importancia de cosas pequeñas, de cosas sencillas, de cosas cotidianas, en las cuales tenemos que imitar a Cristo. De eso se trata. No son grandes eventos, son pequeñas cosas del día a día. Cuando yo le digo a mi compañero de trabajo, un momento. Mi compañero de trabajo no es creyente. Él no es creyente. Yo no lo puedo discipular. ¿Tiene sentido discipular a un no creyente? Bueno, gracias por preguntar. Depende.
Depende de lo que tú llames discipular. Si para ti discipular es hacer que una persona viva como Cristo, para la gloria de Cristo, no tiene sentido discipular a un no creyente. Primera de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque esas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, no. Si a eso tú llamas discipular, entonces no. Pero, ¿acaso tus hijos son creyentes? No. ¿Acaso los discípulos de Cristo, los que Él escogió, eran creyentes desde el principio? No, tampoco. Entonces sí, hay una obra que podemos hacer con los no creyentes. Los puritanos le llamaban una obra preparatoria del Espíritu. Es como un prediscipulado. Pero la obra es del Espíritu, pero a mí me toca. No quiere decir que porque él no es creyente yo no voy a hacer nada. No, porque él no va a entender. Sí, a mí me toca hacerlo. Yo hago mi parte y el Señor es quien hace la obra. La decisión es del Señor. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, todo lo que hemos visto, la parte teórica, por decirlo así, perdón, yo quiero dedicar los últimos minutos a celebrar que esta iglesia ya ha iniciado un programa de discipulado. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Ahora déjenme decirle algunos consejos en cuanto a esto. Lo primero, no se olviden que lo principal del discipulado es la gente. No es el programa. Lo importante son las almas. No es la actividad. No debemos preguntarnos, ¿cómo vamos con el calendario? No. ¿Cómo vamos con los hermanos? ¿Qué efecto está produciendo esto que estamos? Yo quiero ver los hermanos. Y ojo, no estoy hablando de los pastores. No, estoy hablando de todos los que participamos en un programa de discipulado. Tenemos que ocuparnos, tenemos que interesarnos por cómo va el otro, cómo van las vidas de aquellos que están participando. Segundo, cuiden que la palabra sea el centro. El programa que ustedes están llevando, que es de 9 marcas, es excelente. Pero no es excelente porque es de 9 marcas y lo hizo pastores muy sabios, sino porque está basado en la palabra. Y ustedes son los responsables de mantenerla así. Es que es tan fácil que entre nosotros aparezcan esas enseñanzas distorsionadas. Pues mira, si tú quieres ser un buen creyente, tú quieres tener un buen devocional, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a orar. A mí eso es lo que me ha funcionado. No, qué bueno que te funcionó, pero la palabra no dice eso. Entonces, para nosotros es demasiado fácil desviarnos y querer enseñar, no la palabra, sino como nosotros entendemos que deben ser las cosas. Que sea la palabra el centro, siempre. Sea en un contexto que tu discipulado sea uno a uno o que sea con un grupo, tenemos que aprender a escuchar más que hablar. Eviten que el discipulado, o sea que tú discipulas a uno, a un grupo, evita que sea una clase. Si tú no escuchas, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás queriendo crear un clon tuyo, queriendo
lo que el otro haga exactamente. Pero no, necesitamos escuchar al otro. Escuchar más que hablar. Cuarto, no tengan prisa. No tengan prisa. Esto no se trata de rapidez. Wow, hicimos el programa en 6 semanas solamente. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Si un tema queda inconcluso, pues sigan en la próxima clase hablando de ese tema. El programa no es el que marca, el que manda. Dejen que sea el Espíritu Santo quien los guíe. Quien los guíe. El ritmo es más importante que la prisa. Es mejor que nos reunamos en reuniones cortas, pero regulares, en vez de grandes reuniones de vez en cuando. No, el ritmo. Quinto, pónganse metas pequeñas y claras. Para la próxima reunión vamos a leer un capítulo de Lucas. Un capítulo. Para la próxima reunión vamos a memorizarnos un versículo. O para la próxima reunión vamos a orar. Solamente esta semana nos la pasaremos orando por estas 2 personas. Metas pequeñas. No quieren hacer grandes cosas desde el principio. Sexto, cuiden de sus discipuladores. Cuiden de sus pastores, de sus líderes. Ellos también son discípulos, así como hablamos. Ellos también se cansan y se aburren y se desalientan. Ellos también necesitan que le den ánimo. Ora por ellos. No al empezar la reunión, como siempre hacemos. No, durante toda la semana. Ora por ellos. Y no olvides que ellos no son tu modelo. Tu modelo a seguir es Cristo. Es Cristo. Y ese discipulador te está apuntando a Cristo. Mira a Cristo, no te quedes mirando su mano y su dedo. No, mira a Cristo. Es muy probable que quien te discipula falle alguna vez. Él va a fallar. Así que desde ahora disponte a perdonar y agradecerle. Y bueno, quedémonos aquí porque todavía nos queda mucho por hablar sobre este tema. Como les dije, esta es la parte teórica. Cuando nos separemos, entonces vamos a ser más prácticos, a llevar todo esto que hemos aprendido, que el ser va primero, antes que el hacer. Que yo soy un seguidor, un imitador de Cristo. Esas cosas vamos a llevarlo a la práctica en la próxima reunión. ¿Les parece si oramos? Señor Dios, nosotros queremos darte gracias. Darte gracias porque tú no te cansas de enseñarnos. Porque tú eres bueno en gran manera. Porque Cristo es el modelo perfecto. Y a Él nosotros debemos seguir. Danos la fuerza, Señor, para poder entender la bendición que tú nos concedes al llamarnos como tus seguidores. Pon nuestros ojos en Cristo, Señor, el modelo perfecto, nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que tiene autoridad sobre toda la creación. Y esa creación incluye mi vida. Por eso nos rendimos a ti, Señor, dándote gracias por tu paciencia y tu cuidado hacia cada uno de nosotros, queriendo que te sigamos y habiendo enviado a Cristo a morir por nosotros. Aún viviendo una vida perfecta, Él fue humillado, Él fue castigado, Él fue escupido, Él fue desnudado, para que nosotros podamos tener acceso a ti. Gracias por pagar nuestros pecados, gracias por
ponerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. En Él nos rendimos a ti, te damos gracias y te pedimos en su nombre. Amén. Amén.